Vamos a seguir profundizando más y más en el apasionante mundo de los mapeos en Traktor, que como ya sabemos permiten una personalización del programa realmente casi infinita, y vamos a ir introduciendo nuevos elementos de mapeo, aparte de los que ya habíamos visto hasta ahora. En este caso, controladoras de Native Instruments y controladoras MIDI genéricas de cualquier marca. Abrimos nuevamente la pantalla de Controller Manager y vamos a cargar un mapeo. En este caso será uno de los genéricos de los que ya incluye Traktor para alguna de las controladoras. Vamos a empezar con un ejemplo con el de la F1. Como veis aquí, si pulsamos el botón Add, tenemos toda una serie de mapeos posibles, algunos de los cuales hacen referencia a determinadas marcas, y eso quiere decir que esas marcas tienen mapeos HID, Human Interface Device, preprogramados e incluidos dentro de la instalación de Traktor. Nosotros de momento vamos a usar los propios de Traktor, y dentro de todos los modelos posibles de la gama Control de Traktor, vamos a empezar con el de Control F1 y vamos a seleccionar uno de los dos mapeos posibles. En principio, y para empezar a enseñaros cómo funciona el tema de los mapeos, los que no son MIDI, los que son de alta resolución, los llamados NHL, es decir, los propios y específicos de las controladoras de Native Instruments con Traktor, son mapeos que no hace falta ni... O sea, Traktor los reconoce de serie. Vamos a cargar el Control F1 Default. Para nuestra sorpresa, cuando cargamos ese mapeo, vemos que la tabla de asignación aparece completamente vacía. Lo cual no quiere decir que ese mapeo no funcione, ni que no haga lo que se supone que tiene que hacer conjuntamente con la controladora. Nos habremos dado cuenta que al cargar ese mapeo nos ha aparecido aquí una línea nueva donde tenemos ya toda una serie de parámetros a ajustar, y eso lo único que quiere decir, o lo único que viene a reflejar, es que se trata de una controladora que está soportada de forma nativa por Traktor, de manera que no es necesario la carga de ningún mapeo MIDI, o que hagamos o que empecemos a crear comandos, sino que Traktor ya lo reconoce como se supone que lo tiene que reconocer, lo tiene integrado de serie, digamos. Volvemos al menú Controller Manager y veremos que deberíamos, para que lo reconozca, resetearlo y decirle automáticamente sobre qué reproductor queremos trabajar. En este caso hemos escogido el reproductor C. Naturalmente, si hacemos servir Control F1 con un mapeo de serie, es evidente que para lo que va a venir preparado es para controlar los remix decks, puesto que se trata de un controlador específicamente diseñado para controlar los remix decks. Una vez que hemos escogido que queremos controlar el remix cargado sobre el reproductor C, la funcionalidad del controlador es exactamente la que Native Instruments pensó para él. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es cargar un remix decks y trabajar sobre de la manera estándar en la que está previsto el uso de los remix decks. Si nos fijamos, ha aparecido una nueva opción dentro del menú, la cual, si la seleccionamos, nos muestra toda una serie de ajustes para el mapeo de fábrica específicamente pensado para el control de Control F1. Volvemos otra vez al menú Controller Manager y ahora vamos a añadir un mapeo para la Control X1 MK2. En este caso también vamos a añadir el mapeo de fábrica. Si nos fijamos en la controladora, ya hay definida un comportamiento en el cual aparecen parpadeando unos indicadores que muestran las letras A y B. Eso quiere decir
Si los movemos, muestran C y D. Eso quiere decir que ya está pensado el hecho de que cuando utilizamos una control X1 pueden darse diferentes escenarios. Podemos usar una, podemos usar dos, podemos usar una para controlar A y B y otra para controlar C y D, es decir, hay muchos escenarios. Todos esos escenarios están previstos en el mapeo original encriptado de Native Instruments. Son mapeos realmente complejos y que si quisiéramos reproducirlos con nuestros propios medios sería realmente difícil y muy costoso. Entonces, nosotros ahora podemos definir si queremos utilizar este controlador X1 con los platos A y B, con C y D, con C y A o con B y D, para diferentes configuraciones, porque habrá quien prefiera usar uno de los controladores con el plato de arriba y el plato de abajo y el otro con los platos de la derecha, o al revés, habrá quien prefiera usar el de la izquierda con A y B y el de la derecha con C y D. Es decir, cada uno puede definir lo que queramos. Nosotros vamos a usar A y B, le daremos al botón y automáticamente ya queda seleccionado el control X1 para el control de los platos A y B. Entonces, una cosa que querría explicar es que, si bien esos mapeos NHL de alta velocidad que ya Traktor trae integrados para comunicarse con los controladores de su propia marca, pueden ser editados. Es decir, nosotros vemos que en la assignment table nos aparece completamente vacía. No hay nada que mostrar, el controlador se comporta como se supone que Native Instruments ha diseñado y hace lo que se supone que tiene que hacer. Pero nosotros podríamos querer modificar en cierto grado ese comportamiento. Imaginemos un caso. Estamos utilizando dos controladores Control X1 uno al lado de otro. Aquí tenemos 8 botones que nos podrían servir, de hecho sirven, para controlar los efectos del reproductor de efectos 1 y los efectos del reproductor de efectos 2, del procesador de efectos 2. Si tuviéramos un segundo X1 trabajando al lado, posiblemente nos interesaría más utilizar estos 4 potenciómetros para la ganancia y la ecualización del canal A y estos para la ganancia y la ecualización del canal B, y no utilizarlos otra vez para controlar lo mismo que son los procesadores de efectos que ya están cubiertos con el otro. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Es complicado? No. Ya veréis que es muy sencillo. Imaginemos que queremos controlar la ganancia y la ecualización del canal A. Venimos aquí a The Common, venimos a Mixer. De momento vamos a empezar con la ecualización, buscamos las funciones de ecualización y vamos a programar un mando para controlar los agudos. Le damos a Learn y movemos el mando. Nos aparece aquí rápidamente identificado que hemos tocado el mando izquierdo del controlador X1. Es decir, la nomenclatura de los mandos ya es absolutamente directa y está especificada muy claramente. Si ahora movemos ese mando, hagamos un poco de sitio aquí en la pantalla, veremos que estamos moviendo los agudos del canal C. Y sin embargo hemos dejado de afectar a lo que se supone que ese mando afectaba, que era a el primer parámetro del procesador de efectos. Esto es porque tenemos aquí marcada esta opción, que como veis se llama Override Factory Map. En el momento en que yo activo esta casilla, quiere decir que la función original que había programada en el controlador deja de tener efecto y la única que queda activa es la nueva que yo he programado. Y en este caso es esta. Habéis visto que estamos afectando al reproductor C, y yo en principio lo que había dicho es que queríamos afectar al reproductor A. Esto es muy sencillo de explicar y seguramente ya sabemos por qué es. Es porque aquí en Assignment tenemos seleccionado Device Target, y como el
plato seleccionado o el reproductor seleccionado o en foco es el C, pues estamos afectando al C. Para evitar eso, yo pulsaré DEC A y automáticamente veremos que lo que controlo son los agudos del reproductor A. Y dejo de utilizar o de controlar este parámetro de efecto que antes sí controlaba. Volvemos a verlo para que quede claro. Seguimos con otro ajuste de mapeo. Vamos a controlar ahora los medios. Mid Adjust. Tocamos el botón. Una vez más dirigimos al reproductor A y seguimos dejando marcado Override Factory Map. Por lo tanto, aquí lo podemos ver, ahora estamos controlando los medios, los agudos, que siguen controlando el efecto, y los medios. A ver, esto es porque aquí no hemos marcado Override Factory Map. Por lo tanto, lo que vamos viendo es que un mapeo de fábrica que estaba pensado para controlar los efectos con el controlador X1, nosotros lo hemos modificado en una dimensión pequeña, ¿no? En pequeños detalles que a lo mejor a nosotros nos interesan más, y no hemos tenido que crear un mapeo desde cero, simplemente se nos ha dado la posibilidad de programar dos comandos, de saltarnos la programación original mediante el clicado de Override Factory Map y deja de tener efecto la programación original y utilizamos la que nosotros queremos. Esta es la manera fácil de customizar o adaptar a nuestras necesidades controladoras como S2, S4, X1, F1, etc. Esto sería la manera realmente sencilla de hacerlo. La pregunta que os haréis muchos de vosotros será, por el hecho de que he empezado a editar el mapeo de serie, ¿quiere decir que me lo he cargado? Pues la respuesta es muy simple, no, el mapeo de serie se puede abrir tantas veces como queramos, y con ese nuevo mapeo, que ya no es igual que el de serie, sino que tiene alguna particularidad propia que nosotros le hemos añadido, podemos hacer lo que queramos, lo podemos borrar, lo podemos salvar con nuestro nombre, o simplemente lo podemos dejar sin efecto. Esto lo hacemos aquí. Yo tengo este mapeo donde he añadido dos comandos, vengo al import y automáticamente le digo none. Ese mapeo ahora mismo ha quedado sin efecto de ningún tipo. De hecho, sin efecto de ningún tipo ni para lo que hemos programado ni para lo otro. Ahora mismo el control X1 es como si no estuviera conectado a Tractor. Entonces yo puedo venir ahora y cargar un nuevo mapeo para la X1 default. Ahora tengo dos. Fijaros aquí en la lista como tengo dos. Uno está activo, puesto que se muestra que está conectado a control X1 MK2, mientras que el otro está inactivo, porque aquí, entre paréntesis, pone none, es decir, no está comunicándose con Tractor en este momento. Y este mapeo nuevo, pues es exactamente igual que el anterior, y hace lo que se supone que tiene que hacer, que es controlar los efectos, tal y como teníamos previsto. O sea, como veis, podemos abrir tantas veces como queramos y hacer tantas copias personalizadas de los mapeos como nos dé la gana. Si queremos las salvamos, si no, las borramos, pueden hacerse momentáneamente para una sesión y luego olvidarnos de ellas, no hay ningún problema en ello. Un consejo que os doy, y que seguramente vuelva a repetir, pues es algo realmente importante, es que, pese a que Tractor puede tener activos y trabajando a la vez diferentes mapeos, si llegado un momento no estamos muy seguros de lo que está pasando dentro de uno de ellos, si no sabemos lo que hicimos, si programamos unos comandos o no los programamos y realmente no lo sabemos, lo mejor que podemos hacer es dejar sin efecto todos los posibles y concentrarnos solo en el que realmente estemos usando. Para ello simplemente tenemos que ir a import y uno a uno poner none en los puertos de entrada de todos los mapeos que en ese momento no queramos usar. Podemos tener 25 mapeos cargados en Tractor, no va a haber ningún problema. El único problema es que cuando tenemos muchos mapeos cargados, abrir la ventana preferencias tarda un poquito más de lo normal, es decir, cuando tenemos uno o dos mapeos, al clicar el icono de la rueda dentada, la ventana preferencias se abre muy rápido, y cuando cargamos mucho de mapeos podemos darle al icono de la rueda dentada y el menú preferencias tarda pues unos cuantos segundos en abrirse, lo cual a veces puede ser molesto porque queremos hacer algo rápido.
Vamos a crear ahora un nuevo mapeo usando la controladora control F1, pero en lugar de usarla con el mapeo default, vamos a cargar un mapeo de usuario. Venimos aquí y añadimos un mapeo de usuario. Seleccionamos control F1 y el otro lo dejamos sin efecto. Aquí aparentemente estamos haciendo lo mismo que antes, pero no es así. Es decir, aunque la tabla de asignación aparezca vacía, no es porque la control F1 está usando los comandos programados de serie y no nos los muestra aquí pues para evitar que nos carguemos nada. No, ahora estamos enfrentándonos ante un mapeo completamente vacío, lo cual quiere decir que podemos hacer lo que queramos con nuestra control F1, empezar desde cero. Vamos a añadir un comando a este nuevo mapeo virgen para programar, por ejemplo, la puesta en marcha del reproductor A. Cogemos, nos vamos a The Common, utilizamos un comando play pause, le damos a Lean, tocamos una tecla en la controladora, nos la reconoce, PAT1, y nos dice el nombre incluso del componente que hemos tocado. El modo de interacción, pues queremos que sea toggle, al igual que antes hemos visto en otros tipos de mapeos, y si todo ha ido bien, no ha ido bien porque estamos poniendo el reproductor C, ahora sí que irá bien. Como veis, funciona exactamente igual que una tecla play. Y además, si veis en la controladora, como tenemos en la control X1 el mapeo por defecto mapeado, se nos enciende el play de la misma manera que si lo tocáramos allí. Es decir, estamos usando dos mapeos uno al lado del otro, y eso no representa ningún problema. También vemos una cosa, y es que cuando empezamos un mapeo desde cero, quiere decir desde cero. Es decir, Tractor ahora mismo no se está encargando de realizar ningún tipo de funcionalidad por nosotros. Nosotros hemos programado un comando de play, pero Tractor no está encendiendo el LED verde que se supone que sí que debería encender cuando el reproductor se pone en play, y que vemos que sí se enciende en la controladora control X1. ¿Quién se debe ocupar de que ese LED se encienda? Pues obviamente somos nosotros, porque hemos empezado un mapeo completamente virgen desde cero. Como veis, es bastante complejo, pero vamos a seguir profundizando y al final lo vamos a conseguir. Para hacer que el LED del pad 1 se encienda de color verde, lo que tendremos que hacer es crear un comando de salida. Hasta ahora todos los comandos que hemos visto y hemos creado son comandos de entrada, es decir, dirigen información desde los equipos hacia Tractor. Ahora vamos a crear un comando de mapeo ligeramente distinto, y es aquel que dirige información desde Tractor hacia el controlador. La mayor parte de la información que el programa puede dirigir hacia un controlador, como todo el mundo puede imaginarse, pues es básicamente de iluminación de LEDs. Se pueden encontrar otro tipo de informaciones y de mapeos, seguramente los veamos, pero en principio nos conformamos con encender el LED en el color que queramos. Pulsamos en Add Out, encontramos el comando que queremos mapear, lo seleccionamos, buscamos el pad 1 y encontramos el color que le queremos dar, en este caso green, y dirigimos el assignment hacia el reproductor A. Hemos visto que el pad se ha apagado para corresponder con el estado que tenemos en pantalla. Y ahora ya tenemos creado un comando de play pause que enciende el LED de la controladora en el color que nosotros hemos elegido, correspondiendo con el estado de pantalla. Vamos a añadir ahora un comando de QE para el reproductor A. Vamos a buscarlo. Primero vamos a buscar el de entrada, de Kin. Vamos a ir a The Common
vamos a seleccionar el QE, vamos a darle a Learn, vamos a pulsar el pad 5 y seleccionar el device target en A. Como veis, el QE lo único que hace es situar un punto de referencia en la posición del play marker, como pasaría en cualquier reproductor de CDJ, etcétera, etcétera. Es un comando muy básico y que tiene un comportamiento ya conocido. Vamos a iluminarlo, con lo cual venimos a Add Out. Vemos que el último comando que hemos utilizado ya nos aparece aquí, por lo tanto nos evitamos tener que buscarlo por la lista. Lo vamos a seleccionar, le vamos a decir que el pad 5 lo queremos iluminar en azul, blue, y que el target es el reproductor A. Ya tenemos programado el QE. Bien, como hemos visto, hasta ahora hemos programado dos comandos, el play y el QE, en una de las líneas. Ahora podríamos tomar dos enfoques diferentes a la hora de seguir mapeando. Podríamos, por ejemplo, considerar que todo esto es un canal, esto es otro canal, esto es otro canal y otro canal. Con lo cual veríamos que podríamos tener el play en el primer botón de cada uno de los canales, el QE, y aquí, por ejemplo, dos hot QEs. Aquí podríamos tener la ganancia y aquí el volumen de canal. Sería un escenario posible. Claro, el problema es que tenemos pocos botones para controlar muchas cosas y rápidamente nos quedamos sin botones y no podemos hacer lo que queremos. Otro enfoque completamente distinto sería programar estos 4 botones de aquí abajo como selectores de canal A, canal B, canal C, canal D. Y entonces todo el resto de botones estarían respondiendo solo a el reproductor que tenemos seleccionado. De manera que podríamos tener play, pause, QE, 4 o 8 hot QEs, podríamos tener ganancia y ecualización, o efectos de un canal y ganancia y ecualización en los otros faders. Bien, hay diferentes enfoques. Quizás el más complicado o el más sofisticado es el que nos permitiría seleccionar 4 canales y añadir, copiar esas líneas de mapeo y cambiarles la funcionalidad. Vamos a verlo. Vamos a añadir un comando de entrada que nos permita seleccionar el foco de un reproductor. Le daremos a Learn, pulsamos el botón y ahora seleccionamos el modo directo para escoger directamente el reproductor sobre el cual queremos poner el foco y ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a duplicar ese comando, haremos Learn, pulsaremos otro botón y aquí seleccionaremos B y así 2 veces más, Learn, y el otro, Learn, aquí pondremos C y aquí pondremos D. Vamos a ver si funciona. Efectivamente, ahí lo tenemos. Como estos botones cambian el foco de los reproductores. Por lo tanto, cuando estamos en B, estos comandos de aquí supuestamente deberían afectar al reproductor B. Pero eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque los hemos asignado de forma fija al reproductor A. Solo tenemos que venir aquí, cambiarlos a Device Target, ahora vemos que podemos seleccionar uno de los reproductores, ponerlo en play y disparar un QE. Si seleccionamos el siguiente reproductor, podemos ponerlo en play y disparar un QE. Y así sucesivamente lo podríamos hacer con los demás reproductores y con todos los comandos. De manera que ahora mismo tenemos 4 capas de todo el controlador para
controlar 4 reproductores diferentes, es un enfoque completamente distinto. Ahora sería bastante adecuado conseguir que estos 4 botones que me cambian el foco entre cada uno de los reproductores se iluminaran para que visualmente supiéramos sobre qué reproductor tenemos el foco, A, B, C o D. Vamos a hacerlo. Se trata de crear un comando de salida a DAUT que muestre el estado de DeckFocusSelector en alguno de los botones que tenemos. En este caso, por ejemplo, queremos el Mute 1, y lo que queremos es que cuando uno de los botones que estarán numerados 0, 1, 2 y 3 esté mostrando el estado del reproductor, se ilumine. Por lo tanto, ponemos aquí 0, duplicamos el comando de Focus Selector, más que duplicar, lo cuadruplicamos. En el segundo pondremos Mute 2 y especificaremos que el estado es 1 y 1. En el siguiente pondremos Mute 3, Controller Range, en el cual se encenderá el botón 2 y 2, y aquí Mute 4 y el controller 3 y 3. Y efectivamente, como veis, ya funciona. Seleccionar reproductor A, seleccionar reproductor B, C y D. Cuando tenemos el A seleccionado, el play es el del A; cuando tenemos el B, el play es el del B; cuando tenemos el C, el play es el del C, que no hay nada, y sucesivamente. Si ahora queremos complicar aún más nuestro mapeo y añadir más funcionalidad a los botones, por si esto nos ha parecido poco, recordemos que hasta ahora tenemos 4 DeckFocus, de manera que todos los botones pueden asignarse a funciones de uno de los reproductores o cualquiera de los otros. Ahora podríamos complicarlo un poco más creando un concepto de capas asociado a los modificadores. Es decir, vamos a crear un modificador, vamos a hacer que todo lo programado hasta ahora solo funcione cuando ese modificador sea de valor 0, y en el momento en que movamos ese modificador al valor 1, todo lo anterior no funcionará y tendremos libre todo el controlador para programar una página nueva de comandos. Si el valor del modificador es 2, 3, 4, etc., pues tendremos 2, 3, 4, 5 páginas de controles mapeables a todo lo que queramos. Para programar el modificador, lo que haremos será utilizar este botón, de manera que el botón nos permita asignar un valor al modificador. Los modificadores en Traktor van de 0 a 7. Y con este botón seleccionaremos el valor del modificador, con lo cual multiplicaremos el número de páginas que puede tener nuestro mapeo. Vamos a hacerlo para uno solo de los comandos, porque hacerlo para todos sería larguísimo, y luego lo único que tenemos que tener en cuenta es que iremos duplicando todos esos comandos hasta obtener el mapeo que nosotros queramos. Vamos a crear nuestro modificador, iremos a la lista de modificadores y utilizaremos el que más nos guste. Yo voy a escoger el 8. Utilizaremos el comando learn, moveremos el encoder y le daremos un valor relative. Como podéis ver en esta parte de la pantalla, al mover yo el encoder, el valor del modificador va cambiando, de manera que ahora imaginemos que queremos que el play pause funcione solo en la primera página. Vendremos, lo seleccionaremos,
le daremos una condición modificadora que será modifier 8 igual a 0. Aquí lo mismo, modifier 8 igual a 0. De manera que cuando pasemos al valor 1, ese comando ya no funcionará. Como veis, ya no funciona. Nos encargaremos a continuación de que las luces también cuadren, es decir, no tiene mucho sentido que cuando pasamos a la segunda página estas luces sigan siendo verdes y azules porque nos va a despistar un montón. Seguramente aquí querremos luces de otros colores, pero de momento hemos visto que si estoy en la página 0, el comando funciona, mientras que si paso a la página 1, el comando ya no funciona, es decir, lo tengo libre para programar otra cosa. Vamos a darle utilidad a la tecla Pad 1 cuando tenemos seleccionada la página 1 de comandos, no la 0. En la 0 ya tenía utilidad. Vamos, por ejemplo, a encender el procesador de efectos 1. Creamos un comando, vamos fx1 on, le decimos learn, pulsamos el pad y ahora lo que haremos es que aquí le diremos que modificador 8 tiene que ser 1. Veamos si funciona. Si funciona, aunque funciona a medias porque todavía no es correcto, usamos el Interaction Mode en toggle, de manera que ahora se enciende y se apaga correctamente. Mientras que si estamos en la página 1, la función es play. En la página 0, en la página 1 la función es encender y apagar el procesador de efectos. Vamos a hacer que los colores también funcionen. Creamos un comando de salida para la unidad de efectos y aquí le decimos que el pad 1 queremos que se encienda en rojo, por ejemplo. Ya vemos que está en rojo y cuando encendemos el procesador de efectos está en color rojo fuerte y cuando lo apagamos pues está en color en un rojo más tenue. Bien, hemos visto que la complejidad ha aumentado de manera exponencial cuando hemos introducido el tema de los modificadores, que nos han permitido crear hasta 8 páginas, y vemos que cuando cambiamos de página cambia la funcionalidad de todos los comandos programados en esa página. Y además que seguimos teniendo los 4 primeros, llamémosle modificadores, aunque en realidad no lo son, sino los focos sobre los cuales esos comandos actuarán. La sofisticación es elevada, sin embargo, también hemos visto que en el modo NHL, que es el modo de programación propio que utiliza, el lenguaje de programación propio que utiliza Tractor para comunicarse con sus dispositivos, cosas como la programación de colores, etcétera, etcétera, son relativamente sencillas. Él ya nos da pistas sobre de qué color queremos poner uno de los LEDs, etcétera, etcétera, y nos va apareciendo en pantalla todas las opciones posibles. Mientras que si nos movemos al mundo de las controladoras MIDI, ya no tendremos todas esas ayudas porque el lenguaje con el cual vamos a comunicar las controladoras con Tractor ya no será NHL, que es el propio de Native Instruments, sino que será el lenguaje MIDI. Toda esta información obviamente está muchísimo más especificada y concretada en los capítulos de la parte escrita.